Saludos, le damos la bienvenida a su programa Alerta Cristiano. Para nosotros es un placer que usted pueda sintonizarnos una vez más. Estamos en sustitución, ¿verdad?, representando al licenciado García Resach, que no puede acompañarnos en el día de hoy, pero vamos a continuar desarrollando temas que son de importancia y de gran interés para nuestra sociedad, ¿verdad?, y para la población. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante sobre la marihuana. Y nos entusiasma mucho que podamos seguir tocando el tema y seguir orientando a las personas que están interesadas, a los padres de familia y aún a los adolescentes. Antes de comenzar el programa quisiera hacer lectura de una porción bíblica, tal como suele hacer el conductor y moderador principal del programa, el licenciado García. Y quiero leer una porción que se encuentra en Proverbios 3, del 13 al 26. Dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que echan mano de ella, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparte estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Así que qué bueno que podemos iniciar el programa leyendo una porción bíblica y confiando en que lo que vamos a hacer hoy en la mañana, en el día de hoy, va a ser de beneficio y aportará sabiduría a nuestro pueblo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? La Academia Yara te ofrece la mejor educación para tu hijo con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, clases de inglés, deportes en cancha bajo techo y ayudan a tu hijo a desarrollarse en las bellas artes. Aprovecha ahora un 75% de descuento en la matrícula de prekinder y kinder y un 50% de descuento de primer grado a cuarto año. Desayuno y almuerzo están incluidos. Para más información puedes llamar a la Academia Yara al 787-730-5088. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto impactando naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, Indo Alta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Bueno, para el desarrollo de nuestro programa el día de hoy nos acompaña un distinguido invitado. Alerta Cristiano se siente muy honrado de su presencia y que podamos tocar el tema de interés que nos compete el día de hoy, que es respecto a la marihuana. Nos acompaña el doctor psiquiatra Arnaldo Cruz Igartúa y él va a estar con nosotros desarrollando el tema la mañana de hoy. Bienvenido, doctor. Gracias, Elian. Un placer estar aquí contigo y tratar de aclarar algunos conceptos de estos temas. El
Es bueno, ¿verdad?, que nosotros aclaremos, como usted dice, este concepto, porque hay mucha desinformación y mucha información a medias, que no necesariamente es la información correcta ni completa sobre el asunto. Eso es así. Y por eso, ¿verdad?, hemos visto la importancia de continuar educando y repitiendo la información para que de alguna manera la audiencia que nos escucha pueda entonces tener una percepción más balanceada sobre eso. Doctor, ¿qué usted nos diría? ¿Por qué la necesidad entonces de educar y continuar? ¿Por qué no dejar que esto siga corriendo su curso y que otras personas se encarguen, ¿verdad?, de hablar del tema? ¿Por qué entonces la injerencia de usted como profesional de la salud ¿verdad?, y mental, hablar sobre esto y educar? Sí, es un tema que no es sencillo, un tema que tiene muchas facetas y una de ellas se supone que sea la médica. Digo se supone porque cuando tú oyes personas hablando del tema, casi nadie es médico o casi nadie se refiere a estudios médicos, sino se refieren a casos anecdóticos o se refieren a lo que dijo tal persona. Y el que le den la oportunidad a los médicos y a los profesionales de la salud que trabajan junto a los médicos para atender a estas familias y pacientes, pues es bien importante porque si estamos hablando de un uso médico, pues deben estar los profesionales de la salud envueltos y debe ser una información no solo basada en anécdotas, sino basada en evidencia científica. O sea que las historias que muchas veces, que de hecho esa ha sido yo digo que la parte principal que ha utilizado la industria es presentar casos que parecieran incluso hasta aislados. Exacto. Unos casos, ¿verdad?, que te edita el producto y las maravillas que suelen ocurrir, pero son información como aislada, como que no está el panorama completo. Exactamente. Y ahí, como te dije, es un tema complejo porque se está utilizando mal el lenguaje científico. Se está diciendo que una planta es un medicamento. Y eso es un error porque la planta tiene cientos de sustancias. La marihuana se sabe que tiene más de 500 diferentes sustancias. Okay. Y decir que eso es un medicamento a 500 sustancias es totalmente apartarse de la ciencia. De la ciencia. Había antes una ciencia médica que decían botánica, pero esa ciencia que todavía existe no se considera realmente científica ni médica aún el día de hoy. Okay. Por eso mismo, porque es más basada no en estudios científicos, sino en anécdotas. Y es tan complejo tú poder decir que 500 sustancias, cuál de ellas fue la que te hizo daño o cuál es la que te hizo beneficio y a cuál persona y a cuál de los síntomas o condiciones de la persona, es extremadamente, yo diría que para la ciencia es imposible. Okay. Es imposible determinar de esas 500 o más sustancias cuál fue la que le hizo daño o cuál fue la que le hizo bien. Por eso es que la ciencia saca de esa planta algunas sustancias y las estudia individualmente. Y ahí sí te podemos ir investigando qué dosis, para qué condición y qué efectos posibles primarios y secundarios. Así que hay personas que confunden y dicen, pero todo tiene efectos secundarios. Sí, pero no es lo mismo hablar de una o dos sustancias que de 500 sustancias. O sea, ahí la ciencia no puede decir nada. Es como una caja negra, como llaman un black box. Entonces esa confusión se oye mucho. Cada vez que tú prendes un programa de radio que está hablando del tema, pues hablan de la marihuana como si fuera una sustancia y lo comparan con medicamentos que sí son una sustancia. Y eso es muy errado, muy equivocado y confunde. Y eso ha sido, yo creo que parte de la información, desinformar, y es lo que ocurre en nuestra sociedad con este tema. Eso que usted menciona de que son muchas sustancias, yo le pregunto, todas esas sustancias que entonces componen la planta del cannabis, ¿se han estudiado todas? ¿Se conocen todas? Ni siquiera se conocen todas. Si tú lees un libro de hace 5 o 6 años atrás, te decía que había 70 cannabinoides. Si lo lees de hace 3 años atrás, te dice que hay 100 cannabinoides. Si lo lees al día corriente, te dice que hay cerca de 110, 115 cannabinoides. Se siguen descubriendo. Los cannabinoides es una parte de los
500 y pico de componentes que tiene la marihuana si no se quema. Porque si se quema y se fuma, ya no estamos hablando de 500 y pico de componentes. Estamos hablando de 4.000 componentes. Y eso es importante entonces que la población lo sepa. O Sí. sea, miren cómo esto va desarrollándose. Comenzamos con un tema que parece bien sencillo, pero tiene muchas ramificaciones. Y esa es la importancia de discutir el tema con profesionales de la salud que verdaderamente nos pueden hablar de esto. Entonces eso significa que de esos 500 componentes que podría Más de tener, 500 componentes. más de 500 componentes que podría tener la planta del cannabis, dentro de ellos existen 110 o 112, 115 que son los cannabinoides purificados. Exacto. De esos cannabinoides purificados, los más que han estudiado hasta el momento, tengo entendido que son 2, ¿es correcto, doctor? Exacto. ¿Cuáles son esos 2 componentes? Pues básicamente es el cannabidiol, que se llama CBD, y el THC, que es el tetrahidrocannabinol. También se están estudiando los terpenos, que son cerca de 150 terpenos. Háblenos un poquito, ¿qué son los terpenos? Son otras sustancias que tienen efectos farmacológicos y que influyen en el efecto del THC y del CBD. Okay. Lo modifican. Entonces, esos 150 que se han descubierto y se siguen descubriendo más, dependiendo de la concentración que tengan, van a afectar diferentes formas esos 2 cannabinoides principales que son los que se están estudiando. El CBD y el THC. Y el THC. Y el THC de por sí es bien complicado porque se llama agonista parcial, o sea que él estimula unos receptores cannabinoides 1 en altas dosis, pero en bajas dosis los inhibe. Así que el concepto de dosis es esencial para la medicina y esencial para la medicina con cannabinoides. Podríamos decir que si no hay dosis, no hay entonces medicina. Si no hay dosis, no hay medicina y hay peligro. Hay peligro porque sí, no es un peligro a lo mejor de que muera la persona. De forma inmediata. De forma inmediata, pero puede morir en un accidente, puede morir en un acto de psicosis o puede matar a alguien que ha ocurrido. En niños menores de edad puede haber, si no muerte, cerca de muerte. Y han habido al año en el hospital de Colorado, se hospitalizan un sinnúmero de niños, 14 o 15 niños, que algunos de ellos hay que ponerlos en respiradores para que no mueran, porque comieron alimentos que tenían THC y se intoxicaron, intoxicación en animales. A largo plazo sabemos que lo que se fuma puede generar cancerígenos. Se han estudiado el tabaco y se ha estudiado la marihuana y tienen prácticamente los mismos componentes cancerígenos y los 4.000 sustancias esas, monóxido de carbono, tiene cianuro, tiene amoníaco, tiene una serie de brea. Se ha encontrado que el cigarrillo de marihuana, en comparación con el otro de tabaco, tiene más concentración de esos 4.000 sustancias. Y ya están habiendo estudios comparativos en términos de cáncer, no son muchos, pero hay algunos que indican que tienen un potencial similar, si no mayor, al del tabaco. O sea que a largo plazo, la sustancia, dicen que la sustancia que más mata es el alcohol o es la heroína. La sustancia que más mata de todas las que existen es el tabaco. Y no mata más en forma inmediata, mata más en forma crónica. A largo plazo. A largo plazo. Y es cáncer y enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Y si la marihuana tiene exactamente los mismos ingredientes, pues el potencial de que se descubra que mata igual o más que el mismo tabaco es altísimo. Okay. Porque si es lo mismo, no puede producir un efecto diferente. Hay unos estudios que dicen que afecta menos el funcionamiento del respiratorio, pero hay otros que dicen que en términos de cáncer produce 20 veces más riesgo de cáncer. Un cigarrillo de marihuana equivale a una caja de cigarrillos. O sea que se está descubriendo algunas diferencias, pero de que hace daño al sistema respiratorio. Y al no tener dosis no podemos hablar de medicina. Por lo que te expliqué, porque en unas dosis funciona de una manera y en otras de otra. Entonces, si no hay forma de dosificar, las personas se están arriesgando a muchas cosas innecesarias, a muchos problemas innecesarios que están surgiendo en Estados Unidos. Las visitas a sala de emergencia en Colorado se aumentaron el 100% en Estados Unidos. Wow. Salas de emergencia en Estados Unidos en general.
las adicciones, que esa palabra ni se menciona por los que están hablando de cannabis medicinal. Entre comillas. Porque el cannabis no es medicinal, lo que puede ser medicinal es alguno de sus ingredientes, ¿verdad? Pues ese tipo de argumentos no se basan en la ciencia, o sea, no se están basando, sino en simplemente quieren mercadear un producto, que no hay nada malo en mercadear un producto, ¿verdad? Pero hablen de la realidad. Todo producto tiene unos efectos positivos y puede tener unos efectos adversos. Exacto. Así que salas de emergencia, accidentes de tránsito, productividad en el trabajo. Las adicciones, por ejemplo, se encontró que desde hace más o menos como 10 años o más que se está liberalizando esto de la marihuana en Estados Unidos, pues el Instituto Nacional de Salud descubrió que se duplicó el número de adicción a marihuana y el número de usuarios de marihuana. En los últimos 10 años se duplicó en Estados Unidos. Y eso es una cosa bien seria porque no hay suficiente tratamiento ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico. Yo creo que eso es un dato muy importante que más adelante quiero que lo elaboremos para que la audiencia quede, ¿verdad?, quede clara en este asunto, de que entonces hay un componente de una adicción, que la adicción es real con esta sustancia de la marihuana, sí, y que es un dato, es un riesgo realmente. Sí, precisamente eso eso no se menciona en la promoción actual, sino que simplemente el cannabis y la marihuana es medicina. Y usted establece hoy, ¿verdad?, para la audiencia unos términos muy importantes, y es conocer entonces qué es marihuana, qué son cannabinoides y qué son los cannabinoides purificados. Eso significa que no todo es lo mismo entonces necesariamente, y que no podemos decir entonces que todo es medicinal, porque es un riesgo entonces, ¿verdad?, el dar esa impresión de inofensividad y de que no tiene riesgo ninguno entonces a la salud. Por ejemplo, en la epilepsia, si tú le das THC, va a empeorar la epilepsia. Si tú le das CBD, puede ser que mejore en ciertas dosis y en otras dosis no. O sea que si no hablamos de dosis y no hablamos de componentes específicos, no hablamos de medicina, hablamos de riesgo. Exacto. O hablamos de algo recreativo, del placer que te provoca o el alivio inmediato que te provoca. Por ejemplo, en estudios con ratones, que son los más que se han hecho con estas sustancias, se encuentra que inicialmente aparenta mejorar el sueño, la marihuana. Okay. Y después lo empeora. Que inicialmente aparenta mejorar la actividad sexual y el líbido, y después lo empeora. Que inicialmente puede en algunos casos aparenta mejorar la ansiedad y después la empeora. Y la depresión igual. Y la psicosis, el riesgo aumenta, sobre todo en personas vulnerables. O sea que el efecto inmediato no es el mismo efecto a largo plazo porque hay tolerancia, porque hay tanta mezcla de esos 4.000 sustancias que no se sabe realmente un efecto consistente, ni positivo ni negativo. Ok, eso es importante que la audiencia lo sepa entonces. No hay consistencia, por eso es que los estudios no te pueden verificar que es efectivo. Quizás la excepción sea para el dolor. Pero entonces vamos a ver, a largo plazo, ¿se va a recomendar el humo de un cigarrillo quemado? ¿O se va a recomendar los componentes que también trabajan en el dolor y es mucho más seguro? Exacto. Pues cuando se habla de la flor, se habla del humo. ¿Okay? Y cuando se habla de los cannabinoides, se habla de los componentes. Por eso es que nosotros proponemos que se hable, si vas a hablar de medicina, habla de cannabinoides y de terpenos. No hables de marihuana ni de cannabis. Perfecto. Así que, audiencia, es importante que usted vaya tomando estos datos, usted anote y luego usted revise, se siente y elabore sus propias opiniones y concepciones y verificar cuánto beneficio podemos obtener, ¿verdad?, de esto y cuántos riesgos o daños podrían existir entonces a la salud. Algo que yo a veces le digo a las personas, ok, hay dolor y el dolor, pues, yo sé que los médicos sufren mucho en no tener respuesta para todos los males que aquejan, ¿verdad?, la salud de las personas, pero yo pienso que es irresponsable que tratemos de dar la impresión de que cualquier uso bajo cualquier manera, de cualquier método, es algo beneficioso para la salud, cuando los estudios entonces nos avalan que no es así. No es así. Que no es así. Así que... Y sí hay peligro. Y sí hay peligro. Así que vamos a una breve pausa y regresamos nuevamente a nuestro próximo segmento.
La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto Impactando Naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? La Academia Yara te ofrece la mejor educación para tu hijo con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, clases de inglés, deportes en cancha bajo techo y ayudan a tu hijo a desarrollarse en las bellas artes. Aprovecha ahora un 75% de descuento en la matrícula de prekinder y kinder y un 50% de descuento de primer grado a cuarto año. Desayuno y almuerzo están incluidos. Para más información puedes llamar a la Academia Yara al 787-730-5088. Prepárate para el movimiento profético más grande de estos tiempos. CAP Puerto Rico 2017. Desde la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico. Más de 20 naciones registradas. Más de 5,000 asientos disponibles. Ven y experimenta el poder, el reino y la autoridad. Con nosotros, el obispo Tudor Bismarck. Así que tu necesidad está activando una fuerza de su operando en un lugar que ni siquiera sabía. CAP Puerto Rico 2017. En tiempos de desafíos. 13, 14, 15 y 16 de julio. En la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico. Para mayor información, alaba.org. Bueno, regresamos nuevamente con nuestro programa sobre el tema de la marihuana. Como dijimos en los segmentos anteriores, nos acompaña el médico psiquiatra, el doctor Arnaldo Cruz y Gartúa, y continuamos entonces desarrollando el tema, ¿verdad?, que nos compete en el día de hoy. O sea, doctor, entonces que nosotros le podríamos decir a las personas que existe una diferencia entre lo que es medicamento y entre lo que es el uso de una sustancia, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la marihuana. Sí, que la marihuana no es una sustancia. Exacto. Es o 500 o 4,000 sustancias. Okay. Entonces tú no debes comparar una sustancia con 500 sustancias, ni mucho menos con 4,000 sustancias. Es como comparar un granito de arena con un océano, o qué sé yo, o ir a una tienda de medicinas naturales y coger una góndola completa de 500 distintos medicamentos y decirte, tómate esto te va a venir bien porque esto es medicinal. Eso es un disparate. Pues más o menos el mismo disparate es decir que 500 sustancias que tú no sabes lo que tienen, porque no hay un solo tipo de marihuana, hay miles de tipos de marihuana con diferentes concentraciones de CBD, de THC y de los otros 100 cannabinoides, y con diferentes concentraciones de terpenos, y con diferentes concentraciones en cada una de las flores de una misma mata. En diferentes edades de esa misma mata, diferentes concentraciones en una misma flor. O sea que no todas las flores de esa misma planta entonces tienen los mismos componentes. Una misma planta, cada flor tiene diferentes componentes. Así que eso de que yo uso la cepa tal, que sé yo ni qué, y esa tiene tales componentes, no. Esa flor tiene distinto a la otra flor de esa misma planta. O sea que estamos hablando que verdaderamente no podemos decir que esto es una sustancia, estos son muchas sustancias que no se conoce a ciencia cierta, entonces. Muchas no se conocen todavía, algunas no se conocen. Y sin embargo sí se está estudiando el CBD y se está encontrando utilidad. Pero el CBD es una de esas 500 y el THC es otra de esas 500. O sea que no podríamos decir que cuando hablamos de CBD ni de THC estamos diciendo que estamos hablando ni de marihuana. De marihuana, estamos hablando de un compuesto de esa planta. Eso sería decir como que en vez de me tomé un vaso de leche esta mañana, me comí una vaca. ¿Qué tú me dirías? Exacto. Que estoy incorrecto, ¿verdad? Es correcto.
porque la leche es simplemente un ingrediente que produce la vaca. Pues igualmente decirle al CBD y al THC o a los cannabinoides o a los terpenos, decir que son marihuana es algo equivalente. O que es cannabis. O que es cannabis, ni es cannabis ni es marihuana. Así que eso es importante que la audiencia que nos escucha hoy, usted pueda aclarar estos términos. O sea, la industria y muchas personas que tienen lamentablemente un interés económico, ¿verdad? Y no está malo que todos queramos prosperar y mejorar, pero cuando hay este interés económico, entonces que se comienzan a mezclar los términos y no se habla con la, ¿verdad? Con la rigurosidad ni con los términos correctos para poder entonces establecer diferencias y que la gente sepa entonces que si vamos a hablar de medicamentos no estamos hablando ni de cannabis ni de marihuana. O sea que el término cannabis medicinal o marihuana medicinal es totalmente incorrecto. Científicamente es incorrecto. Para la cuestión recreacional, pues, le conviene hablarlo así. Pero, por ejemplo, los inhaladores, si vaporizan una flor, dependiendo de la temperatura que tenga ese vaporizador, se van a evaporar primero unos cannabinoides y otros luego, y unos terpenos y otros luego, y algunos se van a quemar en esas temperaturas. O sea que el vaporizador no solamente no da dosis, no te garantiza que lo que tú estés vaporizando sea igual en todas las personas. Y lo tercero, dependiendo de lo que tú hales e inhales, vas a tener algo diferente. O sea que el inhalador no es, los inhaladores que existen hoy en día no son científicos, no te dan dosis, ni te garantizan que eso es lo que tú estás usando. Yo creo que eso es un dato muy importante que usted menciona porque hemos escuchado, ¿verdad?, en la diferente propaganda, que no la fumes porque si tú la fumas te estás perdiendo todos los componentes buenos que tú puedes estar utilizando en tu medicina. Así que ni siquiera dan el dato correcto de qué es lo que ocurre cuando tú fumas marihuana, ¿verdad? Que es como usted nos explicaba, se queman un montón de compuestos y componentes que son igual o peor que lo que se expiden en el, ¿verdad? En el humo del cigarrillo, sino que te están diciendo, no te dan ese dato, sino que te dicen no la fumes porque te pierdes todos los componentes que están en tu medicina, mejor vaporízalo. Claro. Y entonces no es tampoco correcto. No, y esas flores que tú estás usando te van a dar unos componentes distintos a los que está usando otra persona de esa misma mata. De una misma mata, no estoy hablando de mata distinta, de mata distinta es peor. O sea que la única forma de que tú sepas qué es lo que estás usando es purificando y llevando unas máquinas que te digan exactamente qué es lo que tú tienes ahí. ¿Cuáles son los compuestos que realmente tú estás entonces consumiendo? Y que entonces lo uses en una forma dosificada, que puede ser en gotitas, en tabletas, en pastillas, que se ha medido el componente. No todos los métodos entonces es medicina. No todos los métodos que se están sugiriendo entonces actualmente son seguros para la salud. El vaporizador no tiene dosis. Los vaporizadores que tienen ahora, los evaporadores esos, que calientan la flor y emiten el vapor, no tienen dosis. No hay forma de que la persona sepa lo que está ingiriendo ahí. No hay forma. Eso es una caja negra, como llaman ahí. Perfecto. Y eso no es medicina. Y si fuera medicina, es mala medicina. Y es peligroso porque algunas personas son más sensitivas a unas sustancias que a otras y pueden haber efectos secundarios y pueden haber accidentes. ¿Y por qué tiene que haber eso si se puede hacer bien? O sea, el colegio médico lo que está proponiendo, háganlo bien, purifiquen eso. Utilícenlo en forma dosificable, no en vaporizadores. Se puede hacer bien, pero hacerlo bien no es tan gran negocio para la industria como hacerlo mal. Eso es importante que la gente sepa entonces quién realmente se beneficia de este montaje. ¿Quién realmente se beneficia? ¿Son realmente personas que necesitan trabajar con algunas condiciones? ¿O son otras personas que realmente lo que tienen, verdad, es otro interés? Imagínate, poner a una persona a elaborar y extraer los componentes de esa flor. Eso han ocurrido accidentes tremendos. Gente que creyendo que hirviéndolo en leche o algo así, van a tener algo que les va a aliviar el dolor. Un té casero. Y algunos han entrado en una sobredosis que ha habido que hospitalizarlo. ¿Okay? Personas que se ponen a cocinar con eso, dulces. Ha habido intoxicaciones hasta de animales y de niños y de adultos. Y esa visita a la emergencia muchas veces es eso, porque cuando se lo comen tarda 1 o más horas en sentir el efecto, siguen comiendo como si no le hiciera nada y cuando eso le explota, una intoxicación. Una intoxicación, accidente de tránsito. Todo eso se puede evitar
si se hace bien hecho. Si se usan los cannabinoides y terpenos purificados en la dosis que se supone que sean y de la forma dosificable. Y ahí prevenimos. Y la industria va a ganar buen dinero, pero no en dinero en base a poner en riesgo la salud pública. La salud de las personas. Y las adicciones, que ese es otro tema que más adelante... Vamos a hablar un poquito de eso, sí. ¿Existe o no existe un riesgo? O sea, ¿es real el riesgo a las adicciones? Porque, por ejemplo, yo he visto y he escuchado muchas personas que cuando uno toca estos temas te dicen, no, pero es que esto se puede utilizar hasta para tratar las adicciones. La marihuana se usa para tratar adicciones. Hay médicos en Estados Unidos que están utilizándolo como parte de los tratamientos para eliminar la crisis que hay con los opioides. ¿Hay o no hay riesgo de adicciones al utilizar la marihuana? Ok, yo primero te voy a explicar que yo soy un psiquiatra especializado en adicciones. O sea, que tengo 20 años de experiencia, que he atendido cientos de familias y de pacientes con adicciones, muchos de ellos a marihuana. Casi todos empezaron con marihuana, los que están usando otras sustancias, ¿ok? Marihuana y alcohol. La marihuana es internacionalmente reconocida como una droga adictiva, internacionalmente. O sea, no hay un país en el mundo que no acepte eso. O sea, que eso no está ni siquiera en discusión. Eso no está en discusión. Lo que sí está en alarma, que el aumento de las adicciones en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, es alarmante. Y lo otro es que el contenido de THC que había 20 o 30 años atrás es nada al lado del contenido de THC que hay hoy en día. Antes era un 0.03%, ahora es un 20 o 30% de THC. Y el THC es el componente adictivo. Y lo otro es que al fumarse o inhalarse va directamente del pulmón al cerebro. Y eso es como darle un puñetazo, así yo lo digo, un macetazo al cerebro. Con 4.000 sustancias, no con una. No es una droga la que está usando, son 4.000 sustancias. Y muchas de ellas son cancerinas, como 20 de ellas son cancerinas. Pero el THC, al entrar tan directamente al cerebro, hace más daño que si se usara en gotitas. Por eso es que el marinol que se usa en tabletas no se abusa. Tú no has visto que lo venden en la calle. Y es THC puro. Pero la marihuana fumada sí se abusa, porque va directamente al cerebro y da un golpe al cerebro y da una nota. O sea que va poco a poco como recableando nuestro cerebro, entonces nos va dirigiendo a desarrollar una adicción. Ok, ahí es donde venimos. En el cerebro del niño y del adolescente que no ha madurado y que es muy frágil, el riesgo de adicción es hasta 5 veces mayor, 5, que un adulto. O sea que podríamos decir que entonces nuestros niños y adolescentes son una población muy vulnerable. Extremadamente, y eso lo sabe la industria del tabaco, la del alcohol y la de la marihuana, lo saben. Y ellos dirigen mucha de su campaña a esa población. Así que aquí no estamos atacando a una sustancia, estamos atacando las adicciones, que es la enfermedad menos tratada en los Estados Unidos y la que más pérdidas billonarias le produce al contribuyente, que somos nosotros. Billonarias. O sea que podríamos decir que si aprobamos, ¿verdad? Y aunque esta pregunta era para los segmentos finales, pero si entonces nosotros dejamos esto correr de la manera que está corriendo actualmente, o copiamos el modelo que existe en los Estados Unidos, pues nosotros nos exponemos entonces a un riesgo mayor. Digo, aquí en Puerto Rico hay una crisis terrible de salud mental con las adicciones, o sea, nos ponemos entonces a riesgo de que esto aumente. Es lo que está pasando en Estados Unidos. En Puerto Rico el uso de marihuana en adolescentes se duplicó en los últimos 10 años. Era más o menos como un 3 y pico % en el último año, y ahora subió como un 6% en el último año. En adolescentes. En adolescentes. En Colorado es un 13% en el último mes. Colorado es el estado que más fuman marihuana los adolescentes de todos los Estados Unidos. Y eso era una de las cosas que la industria decía que no iba a ocurrir. No, porque se lo vamos a regular y lo vamos a sacar del mercado negro y esto olvídate que esto no va a ocurrir. Y entonces realmente las consecuencias fueron totalmente lo contrario. Sí, ni bajaron, ni bajó la criminalidad, que aumentó, ni bajaron los accidentes, ni bajaron las hospitalizaciones, ni bajaron las visitas a sala de emergencia. Ahora se le sumaron otros problemas, porque incluso estuve leyendo que hay una crisis terrible de las personas que están sin hogar, porque se mudaron precisamente
para consumir marihuana y entonces no consiguen trabajo porque por ejemplo, la industria de la construcción pues no quiere arriesgarse a contratar personas que no pasen sus pruebas toxicológicas porque ponen en riesgo a las personas. Así que como que otros factores entonces han seguido complicando el asunto y las cosas no son tan sencillas como se nos ha vendido. Y si lo hicieran bien, porque se podría hacer bien, y purificaran los cannabinoides y lo dieran en forma dosificable, todo eso disminuía tremendamente. Y si empezaran a hacer prevención científica y tratamiento científico de adicciones, que en Puerto Rico de cada 100 personas que tienen adicciones, solamente hay 8 que reciben ayuda. ¿Tú puedes creer eso? 8. Y he escuchado muchos profesionales que dicen que aún esa ayuda que se les brinda no es buena, efectiva. No es efectiva ni buena. O sea que el hecho de que siquiera 8 que hayan recibido la ayuda, eso no significa que esa ayuda haya sido efectiva. No es científica, no es muy efectiva. Entonces Estados Unidos es 10. O sea que tampoco entonces ellos tienen un andamiaje para tratar entonces esta crisis. Las pérdidas, si tú le pones los taxes que cobran de alcohol, tabaco y ahora de marihuana, y tú pones las pérdidas que va a costar en salas de emergencia, en falta de productividad, en muertes, en accidentes y en enfermedades no tratadas que van a hacer una población menos productiva, la pérdida es 10-1. 10-1 económicamente para cada uno de esos estados que se está metiendo en este tipo de regulación recreativa, porque algo que no se dosifica es recreacional. Escuchó eso, algo que no se dosifica es recreacional. Así que eso es bien importante entonces, ir separando estos mitos a lo que es verdaderamente la realidad sobre este asunto. Si lo hicieran dosificado y si hicieran prevención y tratamiento, sería una historia bien diferente. Porque entonces sí se podría sacar el beneficio de algunos de estos cannabinoides, se podrían estudiar mejor. Porque si no hay dosis no se puede estudiar tampoco. Porque tú mejoraste, pero ¿qué te hizo mejorar? ¿Qué fue lo que te mejoró? ¿Cuál de esos 100 cannabinoides te hizo mejorar? ¿Cuál de esos 150 terpenos te hizo mejorar? No sabemos porque la flor que tú usaste es distinta a la que usaste el otro día y la que usé yo. Y la que usaste en los próximos meses cuando fuiste de nuevo al dispensario. Y si te la fumaste, ¿cuál de esos 4,000 ingredientes fue el que te hizo bien y cuál te hizo mal? Y nos explicó usted ahorita que fumar no tiene ningún tipo de efecto medicinal sobre la salud. Se ha encontrado quizás que alivia el dolor, pero 4,000 sustancias, ¿cuál fue la que te alivió el dolor? Exacto, y eso es algo que usted menciona, eso es importante. Usted dice, ok, alivia el dolor. O sea, que nosotros no podemos decir que lo ciencia quite cierta, exacto, que quite dolor o que cure alguna enfermedad. O sea, eso no es real entonces. No, los cannabinoides en el mejor de sus usos alivian condiciones, no las curan. No las curan. Y eso es otra cosa que entonces nuestra audiencia necesita conocer hoy, porque parte de la promoción y cómo se ha mercadeado esto a la población es que te vas a sanar de muchas enfermedades y de muchas condiciones. Y que es totalmente inofensivo la forma y el método que tú utilices para tratar entonces ese dolor o tu condición. No todos los métodos entonces, por lo que usted nos ha explicado, no todos los métodos son seguros ni se podría llamar medicinales. Exacto. Y entonces este tipo de reglamento que se ha implementado en Estados Unidos confunde a propósito. Y eso es triste, que algunos gobiernos, buscando los taxes y todo ese tipo de cosas, se presten a distorsionar la medicina de esa manera. Así que, mi gente, continuamos entonces en el próximo segmento elaborando el tema de la marihuana. Vamos conociendo poco a poco cuáles son las realidades sobre este tema. No se retiren. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega te invitan. Martes y viernes, 7:30 de la noche, culto de adoración. Jueves 7:30, culto de jóvenes, Generación Antorchas. Y domingos, 10:30 de la mañana, culto Impactando Naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, Indo Alta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa.
Comenzando en agosto, llega la tan esperada Escuela de Profetas, con profesores altamente capacitados en el tema de la profecía. No pierdas la oportunidad de aprender cómo moverte en lo profético que se avecina sobre el cuerpo de Cristo. Los cursos serán los últimos sábados de cada mes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y tendrán duración de 1 año. La matrícula será el 4 y 5 de agosto, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, en las oficinas de la iglesia La Senda Antigua. Para más información, comunícate con la decana Lucy Allende, 730-5880. Bueno, regresamos nuevamente al programa que nos compete el día de hoy. Estamos hablando sobre la marihuana y sacando mitos de realidades, ¿verdad? Estamos tratando de desligar información para que usted pueda tomar decisiones más conscientes y pueda conocer la realidad de todo este tema. Doctor, estábamos, ¿verdad?, discutiendo diferentes temas. Usted mencionó que no podemos entonces decirle a todos los métodos que son medicina y que no todo lo que hay por ahí, ¿verdad?, es bueno para la salud. En el caso de la flor, que se ha dicho, ¿verdad? Yo he escuchado, aparte de los educadores que son de la industria, han hablado de que no, de que la flor no se debe de retirar, de que eso no se debe de permitir, y una urgencia porque no se le pongan limitaciones a este asunto de la flor, porque ellos dicen que mientras se le quiten, mientras menos métodos haya, menos va a prosperar la industria, pero también ellos dicen que se va a ver afectado los pacientes, porque con la flor la gente se la puede llevar para su casa, la flor es más barata que los extractos, y que con la flor la gente puede irse a hacer sus propios productos caseros, y que si entonces se les retira este asunto de la flor, pues estamos limitando la industria. Pero en base a lo que usted nos ha explicado, realmente esa sería la forma responsable. Claro. Limitar entonces esto de la flor, y que la gente realmente pueda tener medicamentos y no que se lleve la flor para su casa, claro, y si se quiere hacer un té o se quiere hacer unos bombones, unas galletas, porque eso no es medicina. Eso no es medicina. Explíquenos entonces un poquito. Ok, si es que confunden medicina con el uso recreativo del alcohol, del tabaco. Si estamos hablando de uso recreativo del alcohol y del tabaco, estamos hablando de las dos sustancias que más pérdidas billonarias producen a los Estados Unidos y a Puerto Rico. ¿Okay? Y son legales. Y más muerte. ¿Okay? El tabaco es la que más mata de todas las sustancias que existen, legales e ilegales. Mata más del doble que todas las drogas ilegales juntas, el tabaco. Y yo recuerdo que en sus promociones, los videos que hay en sus promociones en internet uno los puede conseguir, en estas audiencias frente al gobernantes, ¿verdad?, donde se estaba discutiendo precisamente esto en Estados Unidos, a todos se les preguntaba y todos decían no. La nicotina es totalmente inofensiva y los estudios lo que demuestran son algunas consecuencias, pero eso está todo aislado. Y uno por uno se les preguntaba y todos decían que no tiene ningún efecto dañino a la salud. O sea, está ocurriendo lo mismo nuevamente, lo único que con la marihuana. Y es más complicado con la marihuana, porque la adicción a la nicotina te mata, pero la adicción a la marihuana, al alcohol, a la cocaína y a otras sustancias, no solo te mata, sino que te baja la productividad y la calidad de vida terriblemente al que se enferma de adicción. O sea, no te matas rápido, pero hay un deterioro entonces progresivo que es realmente triste, lamentable. Exactamente, exactamente. Y ahí es donde viene la gran pérdida. Las pérdidas billonarias que ocurre en el alcohol, el tabaco, y cocaína y todas las otras cosas, es porque no se atiende la prevención y el tratamiento. Y entonces esas personas dejan de ser productivas a la sociedad y empiezan a costarle. Al Estado. Y se empiezan a enfermar. ¿Y quién es el que paga eso? Nosotros. O sea, el Estado cobra los impuestos y nosotros pagamos las enfermedades. ¿Ok?
¿ok? Porque al no haber prevención y tratamiento, nos toca a nosotros pagarle la enfermedad, no a las personas, a nuestros hijos, porque son los más vulnerables de adicción. La adicción es una enfermedad de personas jóvenes, ¿ok? Y el adolescente tiene 5 veces más riesgo de enfermarse de adicciones que un adulto, ¿ok? Un adolescente se puede hacer adicto a alguna sustancia en cuestión de meses. A un adulto de 21 años, el riesgo de desarrollar adicción es mucho más bajo, es un 5%. En un adolescente puede ser un 15, un 20, un 25% de los adolescentes que usen frecuentemente alcohol, tabaco o marihuana se pueden desarrollar adicciones porque su cerebro no ha madurado. O sea, eso significa que si entonces nosotros, ¿verdad? Estos adolescentes desarrollan efectivamente la adicción, a largo plazo toda la sociedad nos vamos a ver afectados, Claro. no solamente el joven, sino su familia, el Estado y nosotros mismos. Entonces, hay un riesgo real de adicción con la Claro. marihuana. Por la flor, o por la hoja o por el tallo, porque si eliminan la flor y empiezan a vender la hoja y el tallo va a ser lo mismo. Tiene también THC. Tiene THC y no tiene dosis. ¿Okay? Así que todo lo que tenga altos niveles de THC y no tenga dosis, el riesgo de adicción y se fume más, si se fuma es peor. Por eso la cocaína crack es mucho más dañina que la cocaína inhalada, porque la inhalada se absorbe por la piel de la mucosa, la fumada se absorbe por el pulmón y al llegar al pulmón llega al cerebro. Directamente al Y cerebro. golpea el cerebro y es mucho más adictiva. Por eso es que la flor se quema, la gente no va a hacer inhalación, va a quemarla, la va a fumar. Esa es la forma entonces más El cómoda. 95% de las personas la van a fumar y eso es lo que pasa en Estados Unidos. Y los que venden en la industria saben eso. O sea que esto es una manera entonces de alguna manera estar asegurando ellos su propio negocio. Claro, porque si claro. yo desarrollo adicto, yo me aseguro que las ganancias yo las voy a tener. Y tú vas a ver que ese tipo de leyes que se han aprobado en Colorado y en esos sitios no son realmente medicinales, son legalizar con la excusa de hacerlo medicinal. Porque si fuera medicinal tiene que tener dosis y no le exigen dosis. Y si fuera medicinal tendría que ser purificado y no es Y purificado. tampoco. Así que es una excusa para irlo legalizando y tú vas a ver que empiezan con eso y terminan con la otra, O la recreacional, o que sea, es la que ellos quieren. es correcto. Así que, por favor, preste atención a lo que estamos discutiendo en este programa. Doctor, le quiero hacer entonces una pregunta. Usted como psiquiatra, ¿cómo usted ve o cómo usted trabaja cuando llega algún paciente buscando tratamiento o ayuda psiquiátrica y utiliza marihuana? ¿Cómo Muy usted bien. trabaja eso? Ok, primero yo estoy trabajando para Massachusetts, donde se legalizó el supuesto uso medicinal de la marihuana, que debe ser de cannabinoides, no de marihuana. Y se recreacional. legalizó la recreacional también por voto del Estado, muy distinto aquí que ha sido impuesto. Aquí nunca se ha consultado a nadie, del pueblo. Si aquí no hubo una encuesta, aquí no se verificó con la población, aquí Nunca. fue impuesto. En En esos eso estamos sitios- claros. En esos sitios sí se ha consultado. La experiencia es muy penosa, porque vienen pacientes con depresión, con ansiedad, con psicosis, con trastornos bipolares, y vienen y después que yo le hago el historial y parece que tienen tal o cual enfermedad mayor, psiquiátrica mayor, que son esas que he mencionado, cuando les pregunto, ¿están usando marihuana? Y yo digo, ¿por qué estás usando marihuana? Porque me ayuda en la depresión. Pues si te ayuda, ¿qué tú estás haciendo aquí? O sea, ¿para qué tú vienes si te está ayudando? Porque yo te puedo ayudar, pero tenemos que eliminar eso porque tengo aquí los estudios, ahí la página que tú vas a dar ahorita hay algunos estudios, que eso que tú estás usando puede generar ansiedad, puede generar insomnio, puede generar depresión, puede empeorar el trastorno bipolar y puede todo lo que tú tienes que tú sientes que momentáneamente te alivia, te lo puede empeorar y te lo puede causar. O sea que a largo plazo lo que hace es que incluso afecta más a la persona en su estado realmente, entonces su salud mental. Claro, porque son 4,000. Cuando yo digo que no son 4, ni 40, ni 400, son 4,000. Cuando le digo eso a la persona, a mí nunca me habían dicho eso. 4,000 compuestos que te estás metiendo. Al cerebro, porque eso va del pulmón al cerebro directo, a darle un golpe al cerebro. Y se sabe que en el caso de la marihuana puede aumentar el riesgo de depresión, puede aumentar el riesgo de ansiedad, puede aumentar el riesgo de psicosis. ¿Y cómo yo voy a tratar algo con una sustancia si tenemos 4,000 en contra? Así yo le digo.
Ahora, si tienen dolor... Porque no estamos hablando entonces de CBD, estamos hablando de un montón de No, sustancias. porque algunos de ellos dicen que tienen dolor y le alivia el dolor. Yo digo, no, pero si tú no necesitas 4.000, tú lo que necesitas es una sustancia, que se llama CBD, purificado. Y con dosis. Y con dosis, en gotitas o en tabletas. Y le digo, elimínate la marihuana. Entonces elimínate no es tan fácil porque ya tienen dependencia fisiológica. Yo tengo que ayudarlos a desintoxicarse de la marihuana y a la vez empezar entonces a ver qué les queda, qué síntomas les queda, porque muchos de ellos se mejoran, al dejar la marihuana empiezan a mejorar. O sea que ni siquiera entonces hay que utilizar otros medicamentos, nada. Algunos con simplemente dejarla empiezan a mejorar. Los que quedan con condiciones, pues entonces tú sabes lo que tienen y ya lo puedes tratar. Pero entonces yo le digo, si tienes dolor, pídete CBD purificado en gotitas, que no tenga THC o que esté un mínimo de un 0.03% de THC, lo mínimo. Sí, que eso son trazas, eso no es THC trazas, como tal. Y que sea en gotitas que tú puedas medir las concentraciones. Y algunos lo han hecho y le está funcionando, entonces ya yo les puedo atender las condiciones psiquiátricas y tienen el CBD para el dolor. Algunos el CBD no les funciona para el dolor. O sea que no le va a funcionar a todo el mundo. Ok, y eso es importante que también la gente entonces lo conozca. También, porque no todo funciona para todo el mundo. Exacto. Pero se puede usar el CBD en dosis adecuadas para aliviar el dolor en algunos pacientes. Okay. Pero marihuana no. El primer paso es, vamos a ayudarte a que dejes la marihuana, porque si no, yo no sé lo que tú tienes. Yo estuve leyendo en estas últimas semanas unas noticias que han estado saliendo en estos estados donde se ha aprobado su uso medicinal y recreacional, y leí 3 casos que me impactaron mucho. Uno de ellos es bien fuerte. Este papá salió públicamente a hablar a un noticiero de las consecuencias del uso de la marihuana en su hijo. Dice que su hijo comenzó a desarrollar un trastorno de psicosis en el que antes no tenía, el muchacho no tenía problemas ninguno, y entonces comienza a usar ¿verdad? La marihuana constante y regularmente, y el joven comienza a ver personas en las paredes que lo iban a atacar, así que él dormía con una raqueta para darle a las personas, y en una de esas alucinaciones el joven agarró un cuchillo y se cercenó su pene. Cuando el padre llega al cuarto se forma este revolú, su hijo estaba high, estaba, ¿verdad?, bajo los efectos de la marihuana, él no estaba consciente de lo que estaba ocurriendo, ni siquiera sentía dolor. Llevan a sala de emergencia, el papá explica todo lo que ocurrió, dice que cuando salen eventualmente de toda la situación, él le dice, ¿tú te acuerdas lo que sucedió? Le dice, yo no tengo memoria de nada, papá. Yo no tengo memoria de eso que tú estás diciendo. Lo sé porque veo lo que me ocurrió, pero no tengo memoria. Salió otro caso, y esto ha sido, yo creo que esto es muy común ahora mismo en estos estados, un choque automovilístico, donde la persona que iba conduciendo bajo los efectos de la marihuana choca, porque obviamente pues ya la percepción no es la misma, que eso es algo que también aquí en Puerto Rico se ha tratado de minimizar este asunto. Ni la coordinación. Ni la coordinación, exacto. El pasajero, que era otro adolescente, muere. Esta persona no murió, el que va al volante no murió, pero el pasajero que iba al lado murió y las personas con las que chocó también murieron. Esas son muertes asociadas al uso de la sustancia. Cuando vemos cómo estas sustancias dañan o empeoran las enfermedades mentales o las activan, porque a lo mejor ese muchacho, cuando deje la marihuana, va a quedar con una esquizofrenia, que si nunca hubiese usado esa sustancia, a lo mejor nunca lo hubiese desarrollado. Exacto, que fue un detonante. Fue un activador de un potencial que él tenía y eso la disparó. O sea que estos son riesgos reales que nosotros estamos enfrentando ahora mismo con este asunto si no se trabaja de una manera responsable. Tenemos entonces que educar y orientar entonces a los papás y también a nuestros adolescentes de los riesgos del uso de la marihuana. La adicción es un daño al cerebro. El cerebro es el órgano principal que se da en las adicciones y no todo el mundo que usa sustancias va a desarrollar adicciones. Pero en adolescentes, hasta una cuarta parte de los usuarios frecuentes, y eso es un montón. ¿Okay? En adultos, quizás un 5, un 6, un 7%. Pero los usuarios frecuentes adultos de marihuana puede llegar hasta un 25% también, si son frecuentes. Wow.
Sí, que eventualmente estos adolescentes no se van a quedar adolescentes toda la vida. Desarrollan esta adicción, desarrollan la enfermedad, pero estos adolescentes van a transicionar y van a ser adultos. O sea que esto Claro. sigue y te voy corriendo. a decir, la enfermedad psiquiátrica más asociada a la adicción a marihuana es la adicción a otras sustancias. ¿Puede eso- volver a repetir eso? Los estudios recientes, y están en la Public Health Control que tú vas a mencionar ahorita, la enfermedad psiquiátrica más asociada a la adicción a marihuana es la adicción a otras sustancias. O sea que una vez desarrollan adicción a marihuana, empiezan a desarrollar adicción al alcohol, a otro tipo de sustancias. Sí, A cocaína, heroína, alcohol, etc. Yo veo atendiendo a veces a adolescentes, ¿verdad? Y a su familia, que cuando los papás vienen hablando de muchas situaciones y ahora está utilizando esta droga, está utilizando esta otra, en el proceso de entrevista con ellos, yo le digo, y ajá, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo empezó todo esto? Y en la mayoría de ellos, precisamente, está el factor de marihuana. Entonces, hay un decir de que la teoría del puente está desprestigiada. Mire, el puente no es la marihuana, el puente es la adicción a cualquier sustancia. Si la sustancia fue el alcohol y te desarrolló adicción, ese es el puente para usar otra sustancia. Otra sustancia. Si la sustancia fue la marihuana y te desarrolló adicción, ese es el puente para usar otra sustancia. O sea, no es la sustancia, aquí se enfoca en la sustancia, es el cerebro que se va dañando, sobre todo en niños que no lo han desarrollado completamente. Es muy triste que tengan que llevar a estos niños a Estados Unidos y gastar $1,000 para que no hay tratamiento. Así que, ¿verdad? Este tema yo creo que pudiéramos tener muchos programas para hablar de él porque realmente es importante y hay muchas ramificaciones, como dijimos al principio. Esperamos que la legislatura oiga lo que dice la ciencia y prohíba la flor y permita los cannabinoides purificados por el bien de la salud de los pacientes y del pueblo. Así que audiencia que nos sintoniza, ¿verdad? Que nos sintoniza este programa en este día y que eventualmente lo escuchará por la semana subsiguiente, es muy importante que nosotros hagamos los arreglos en nuestras casas, en nuestros hogares, para sentarnos y hablar de la realidad de este asunto con nuestros niños y adolescentes. Es importante que los papás se involucren en estos temas que tienen una relación y guardan una relación con el futuro de nuestro país. Aquí en Alerta Cristiano nos complace, ¿verdad?, poder desarrollar estos temas para educar a la audiencia. Quiero dar un dato muy importante, hay páginas donde los papás de familia, los adolescentes, los jóvenes y cualquier persona que esté interesada en el tema pueda accesar y encontrar información que es correcta, fidedigna, válida. Les voy a dar una de ellas, Public Health Control. Esa página usted lo pueda conseguir en Facebook, usted busca Public Health Control y ahí hay un sinnúmero de artículos científicos con la data importante, ¿verdad?, que todos debemos de conocer para tomar decisiones a conciencia y poder orientar a las personas que nos escuchan, nuestras amistades, nuestros hijos, y poder dar la batalla, ¿verdad?, por esta situación con la que nos enfrentamos ahora en Puerto Rico. Esperamos que este programa sea de gran beneficio y de ayuda al pueblo que nos sintoniza y por favor compártalo, hable de estos temas con otras personas y sigamos dando entonces la batalla. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Un placer y un privilegio y a la orden siempre. Muchas gracias, así que sintonícenos nuevamente para nuestro próximo programa de Alerta Cristiana.